¿Qué tal? Video tutorial número 42 del curso de JavaScript. Veíamos en el anterior video tutorial cómo crear nuevos nodos, pero que todavía no aparecían en el DOM. El objeto document cuenta con unos cuantos métodos que están ya diseñados específicamente para poder colocar nodos dentro del árbol DOM, y es lo que vamos a ver hoy. Y empezamos con el método append_child, quizá el modo más simple de todos para añadir un nuevo nodo dentro del DOM. Se añade como nodo hijo a un nodo que ya existe en algún lugar dentro del documento. Para hacerlo así, lo único que necesitamos es localizar el nodo padre requerido y llamar a este método append_child. Es el proceso que vemos en el código que tenemos en pantalla. Para empezar, contamos con un elemento div con una id de id1 que contiene un texto. Y en el script usamos dos métodos que ya conocemos. El primero para crear un nuevo nodo de texto que vimos en el video tutorial anterior, createNode, con lo cual tenemos un nodo de texto creado pero que no se muestra, almacenado en la variable nuevo texto. Y en segundo lugar accedemos a este div id1 mediante el uso del ya utilizadísimo document getElementById. Y a continuación es cuando usamos este nuevo método que estamos indicando, append_child, a mi div, donde se almacena el div que tenemos en el body. Le vamos a añadir un hijo mediante el uso del método append_child. El hijo es nuevo texto, que es el que tenemos aquí almacenado. Recuerda que append_child siempre añade el nodo hijo después del último nodo hijo ya presente, así que aquí ya cuenta con un nodo hijo. Este se va a añadir justo después, se va a convertir en el nuevo last child del nodo padre, que pasa a ser mi div, el div que aquí tenemos. Este nodo que añadimos es un nodo de texto, por lo tanto tiene salida en el navegador. Aquí lo vemos y ejecutamos el código. Como este es el nodo de texto hijo que ya contiene el div de id1, y a continuación mediante el uso de append_child como su último hijo, last child, el que hemos creado mediante el uso del método. Pero desde luego append_child trabaja igual de bien para todos los tipos de nodo, no solo para nodos de texto. Podemos también añadir nodos element. Supongamos que queremos añadir otro elemento div dentro del elemento padre div que aquí tenemos. Aquí lo vemos, ya tienes que entenderlo todo perfectamente, los dos pasos de los que hablábamos en el anterior video tutorial. Primero, creamos el nuevo elemento, que va a ser un div. En segundo lugar, accedemos al elemento ya existente, del cual queremos que se convierta en nuevo div en hijo, y a continuación con mi div append_child le pasamos como argumento ese nuevo, en este caso un div. Si lo vemos en el navegador, como el nuevo div no tiene contenido, no se ve, pero si vamos al inspector, observa como aquí, este es el div de id1, y observa cómo aparece un nuevo div hijo que hemos creado con el uso del método append_child. Sin embargo, recuerda que en el código fuente de la página no se ha modificado absolutamente nada. Si accedemos al código fuente, se mantiene exactamente el mismo código. Vamos con un nuevo método que es el método insertBefore. Append_child siempre añade un elemento hijo al final de la lista de hijos del elemento seleccionado. Sin embargo, con insertBefore lo que hacemos es especificar un elemento hijo e insertar el nuevo nodo inmediatamente antes, como dice su nombre. Este método toma dos argumentos, lo vemos aquí en este ejemplo ya elaborado que explicaremos ahora, pero observa cómo aquí le tenemos que pasar dos argumentos. El primero es el nuevo nodo y el segundo el nodo hijo antes del que tiene que ser colocado. Observa este código, que también ya debes entender. Una de las principales habilidades para un programador es poder entender código aunque incluya métodos u otras sintaxis de programación que no haya visto, y este es un buen ejemplo de un código que sin explicar ya tendrías que entender por tu cuenta. Tenemos en el body HTML un div de id1 que contiene dos elementos p hijos con ids para 1 y para 2. En el script, para empezar, creamos un nuevo elemento
párrafo con createElement p. En segundo lugar, utilizamos una vez más getElementById para acceder al nodo padre, que es el div. Ahora volvemos a utilizar getElementById para acceder a uno de los párrafos hijo. Vamos a acceder a para 2. Y ahora con el uso de insertBefore se lo aplicamos a mi div y le pasamos, como puedes ver aquí, en primer lugar, cuál es el elemento que queremos añadir, que es el nuevo párrafo que hemos creado, y en segundo lugar dónde queremos añadirlo. Aquí indicamos para 2 y como es insertBefore quiere decir que lo va a insertar antes de este elemento. Por tanto, tiene que crear un nuevo párrafo entre los dos con los que ya cuenta como nodos hijo. El div tiene que aparecer en medio de los dos. Aquí lo vemos en el navegador y de entrada aparece el contenido de los dos párrafos, porque el párrafo que hemos añadido ahora no tiene contenido, pero sí que se ha creado, como podemos ver aquí en el inspector, como entre para 1 y para 2 aparece este párrafo. Con lo visto hasta ahora no tienes que tener tampoco ningún problema para añadir contenido en este párrafo si quisieras. Recuerda que ahora ya es un elemento del nodo existente. Podríamos utilizar createElement para añadir un nuevo tag dentro de este párrafo si quisiéramos, o createSnow para añadir un texto dentro de este nodo que ya forma parte de nuestro DOM. Así que no tienes por qué tener ningún problema para hacer que se muestre aquí un contenido en el párrafo. Nos queda por ver otro método importante que utilizaremos en el siguiente video tutorial para crear una práctica que nos va a permitir también retomar todo lo visto en los últimos video tutoriales.